En medio de la guerra en curso entre Estados Unidos e Irán, estalló un escándalo enorme. Associated Press publicó una investigación basada en cientos de correos electrónicos de empleados del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos de América. Estos muestran que ICE en 2025 y 2026 coordinó con las autoridades iraníes la deportación de ciudadanos iraníes, incluso cuando la tensión entre ambos países alcanzó el punto más álgido de la guerra. De hecho, Estados Unidos entregaba al régimen en Teherán a iraníes que podrían estar huyendo de ese mismo régimen. Y solo unos meses antes de eso, el propio Donald Trump, les recuerdo, en un mensaje al pueblo iraní dijo, cito, «Ha llegado la hora de su libertad», y de inmediato llamó a protestar contra el régimen. Y resulta que mientras el presidente de Estados Unidos públicamente llamaba a los iraníes a tomar el poder en sus propias manos, su propia agencia de inmigración silenciosamente los enviaba de regreso desde Estados Unidos a manos de ese mismo régimen. Además, en estas conversaciones entre empleados del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, salieron a la luz hechos sobre los que simplemente es difícil guardar silencio. Por ejemplo, que los estadounidenses entregaban completamente toda la información sobre los iraníes que se encontraban en su país, sobre el hecho de que solicitaban asilo, sobre el hecho de que se quejaban de que su régimen los perseguía. Como pueden imaginar, lamentablemente no se puede hablar de seguridad para estos iraníes al regresar a Teherán. En fin, vamos a analizar esta historia en detalle y poner todo en orden. Me llamo Alexei Pechi. Antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, y si quieren apoyar el trabajo de este canal independiente de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Entonces, en los Estados Unidos de América está estallando un gran escándalo en medio de la guerra en Medio Oriente. El Consejo Nacional Iraní Estadounidense publicó cientos de correos de empleados del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, ICE, que por primera vez muestran en detalle cómo Estados Unidos de América e Irán organizaron 3 vuelos con los que devolvieron a Irán a más de 100 personas, en septiembre y diciembre de 2025 y en enero de 2020. Según Associated Press, esta correspondencia ofrece, cito, la imagen paso a paso más detallada hasta la fecha de cómo 2 países cooperaron en la organización de vuelos de deportación. De las cartas se desprende que las autoridades iraníes influían abiertamente en quiénes de los inmigrantes serían incluidos en las listas de deportación, y los empleados del ICE tomaban en cuenta las solicitudes de Teherán, incluso en el último momento. A petición de la embajada iraní añadí varios casos. Eso lo escribió a finales de agosto de 2025 uno de los empleados no identificados del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, incluso antes del primer vuelo en septiembre. Una semana después, un empleado con el mismo cargo hizo nuevos cambios en la lista tras reunirse con el director de la embajada iraní. Y después escribió que Irán exigió, cito, cambiar el manifiesto y acelerar el proceso de deportación, y Estados Unidos aceleró ese proceso. También es revelador el detalle sobre la logística de los propios vuelos. El manifiesto final de los deportados se enviaba al Ministerio del Interior de Qatar. O sea, Doha actuaba como intermediario técnico en la organización de los propios vuelos entre países que no tienen relaciones diplomáticas directas. Hubo también un claro error que muestra lo caótico y poco transparente que funcionaba todo esto. La correspondencia entre los empleados de ICE muestra que al menos una persona que ni siquiera figuraba en la lista final, de todos modos terminó en el avión de deportación. Un iraní, que no estaba incluido en el manifiesto final que enviamos al Ministerio del Interior de Qatar, terminó a bordo del vuelo, escribió uno de los funcionarios no identificados. Otro respondió, cito, no tengo idea de cómo este caso o esta persona terminaron siquiera en el avión. Es decir, ni siquiera los propios empleados de la Agencia de Inmigración estadounidense pudieron explicar cómo una persona terminó en el vuelo de deportación a Irán pasando por alto su propia lista oficial. Solo imaginen el caos que había ahí y cuántas personas pudieron haber sido deportadas ilegalmente. Especialmente revelador es el momento en que todo esto sucedió. La coordinación de la deportación seguía siendo una prioridad, atención, incluso en medio de la guerra de 12 días entre Estados Unidos, Israel e Irán.
En junio de 2025, cuando los iraníes abandonaban el país en masa y las autoridades de Irán dejaron temporalmente de emitir documentos de viaje para los deportados. Según la correspondencia, la presión para acelerar el proceso venía directamente desde la cúpula de la Casa Blanca. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos, y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. El del Servicio de Inmigración, Todd Lyons, calificó la repatriación de los iraníes como una prioridad. Ya a los pocos días de que el propio presidente Donald Trump instara en redes sociales a evacuar Teherán de inmediato, ya que estaba preparando ataques. Piénsenlo, Trump dice, gente, salgan de Teherán porque vamos a bombardear esa zona. Y en ese momento, Todd Lyons dice, sí, vamos a bombardear, así que saquemos lo más rápido posible a la mayor cantidad de iraníes que tenemos para deportar, para cerrar este capítulo. Y aquí vale la pena recordar qué decía públicamente Donald Trump en esas mismas semanas. En un mensaje al pueblo iraní del 28 de febrero, él dijo, cuando terminemos tomen el poder en sus propias manos. Será de ustedes, probablemente sea su única oportunidad en muchas generaciones. Ha llegado la hora de su libertad. Durante muchos años pidieron ayuda a Estados Unidos, pero nunca la recibieron. Ningún presidente antes estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen a un presidente que les da lo que quieren. Veamos cómo responden. Y antes, Trump dijo que el objetivo de la guerra es la libertad para el pueblo iraní. Es decir, al mismo tiempo que tenía esta retórica pública sobre proteger a los iraníes del régimen represivo, su propio departamento coordinaba con ese mismo régimen el envío de personas de regreso. El presidente del Consejo Nacional Irano-Estadounidense, Jamal Abdi, declaró, cito, la correspondencia desmiente la afirmación de Trump de que la guerra con Irán se libró para proteger a los iraníes comunes de la represión. Esto demuestra que la principal prioridad era expulsar a la mayor cantidad de personas posible por cualquier medio. Pero en realidad hay una segunda línea de esta historia que es aún más preocupante. Se trata de una demanda judicial separada presentada en julio ante el Tribunal del Distrito de Washington. 11 iraníes detenidos en custodia de inmigración declararon bajo juramento que fueron obligados a reunirse con representantes del gobierno iraní directamente en los centros de detención de IC. Además, los funcionarios iraníes estaban al tanto de detalles bastante íntimos de sus casos de asilo. La demanda afirma que las agencias de inmigración de Estados Unidos transmitieron ilegalmente información confidencial sobre los solicitantes de asilo en Estados Unidos a Irán. Aunque estos mismos iraníes precisamente estaban solicitando asilo en Estados Unidos para huir de ese mismo gobierno iraní, es decir, estaban escapando de él. Ellos estaban huyendo, solicitando asilo, y aunque Estados Unidos no les conceda ese asilo, Estados Unidos no puede decirle a Irán, miren, ellos querían huir de ustedes, nos pidieron asilo, aquí se los entregamos. Aquí es importante, un detalle legal, vamos a dejarlo claro. Al gobierno de Estados Unidos se le permite formalmente cooperar con cualquier autoridad extranjera para coordinar la logística de las deportaciones.
No hay nada raro aquí, es lógico que si Estados Unidos quiere deportar a alguien, la parte receptora al menos debe saberlo. No hay problema, todo está bien. Pero las normas federales adoptadas a finales de los años 90 prohíben directamente divulgarlo. La información que pueda revelar que la persona deportada solicitó asilo, según los demandantes, fue precisamente esta prohibición la que se violó. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos rechazó categóricamente estas acusaciones en julio y declaró, cito, la afirmación de que ICE transmitió registros de solicitudes de asilo al gobierno iraní es falsa. Al mismo tiempo, una investigación anterior del New York Times ya había demostrado que entre los deportados a Irán había precisamente solicitantes de asilo. Y algunas personas afirmaron que fueron expulsadas en contra de su voluntad. Es decir, la correspondencia reciente de ICE no crea este panorama desde cero, no es algo nuevo. Esto lo confirma y detalla lo que ya se había informado antes. Y aquí también hay que tener en cuenta lo que realmente le espera a una persona que es deportada de regreso a Irán si solicitó asilo en otro país. Según los datos que en ese mismo periodo presentaban los medios occidentales, durante la represión de las protestas nacionales, el 8 y 9 de enero, las fuerzas de seguridad leales al régimen islámico en Irán mataron oficialmente a más de 36.500 personas en solo 2 días. El propio Trump comentó en ese momento que las fuerzas de seguridad literalmente estaban disparando contra los manifestantes, con ametralladoras en las calles, lo que hacía casi imposible que los civiles desarmados pudieran oponerse de alguna manera al gobierno. Es decir, ante la ya documentada disposición del régimen de matar a sus propios ciudadanos por miles solo por protestar, la deportación de los solicitantes de asilo de regreso a manos de ese mismo aparato no es simplemente un error burocrático. No, es una decisión con consecuencias potencialmente mortales para personas concretas. En resumen, públicamente Donald Trump llamó a la guerra con Irán una guerra por la libertad del pueblo iraní. Personalmente instó a los iraníes a tomar el poder en sus propias manos y prometió el apoyo estadounidense en la hora de su libertad. Paralelamente, su propio servicio de inmigración mantenía negociaciones silenciosas con la embajada de ese mismo régimen, coordinando listas de deportados a petición de Teherán. Y, si creemos en los testimonios bajo juramento de 11 iraníes detenidos, permitía que funcionarios iraníes se reunieran a la fuerza y en persona con los solicitantes de asilo directamente en los centros de detención de ICE, sabiendo detalles bastante íntimos de sus casos. ¿Pueden los Estados Unidos deportar a los inmigrantes ilegales? Sí, por supuesto que pueden, si hay motivos para ello. Nadie discute las leyes de Estados Unidos aquí. Pero revelar al régimen en Irán que la persona deportada solicitó protección y asilo porque tenía miedo precisamente de ese régimen, es poner en peligro a la persona al regresar, al volver a su país de origen. Aquí lo dejo, escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense. Hasta luego a todos.